Bien, ahora vamos a hablar del ecosistema monte o bosque de Uruguay, que se caracteriza por ser ecosistema natural formado por plantas leñosas, como son árboles, arbustos, entre otras plantas. Se extienden a lo largo y ancho del país y tenemos diferentes tipos. Bosque ribereño, bosque serrano, bosque de quebrada, bosque de parque, bosque palmares, ¿sí? Y vamos a empezar con el bosque o monte ribereño. Son aquellos que digamos que se desarrollan a los lados, a los márgenes de los ríos o los arroyos, ¿sí? En donde ahí podemos encontrar diferentes tipos de vegetación, ¿verdad? Vegetación, por ejemplo, que necesita mucha agua o vegetación que no necesita mucha, digamos, de mucha humedad, ¿tá? Dentro de la vegetación que necesita de mucha humedad podemos encontrar el ceibo, ¿tá? El sauce criollo, el plumerillo rojo, y después tenemos el otro tipo de vegetación que se encuentra más alejado de lo que es el agua, y tenemos el espinillo o coronilla, y la coronilla, perdón, ¿tá? Dentro de la fauna encontramos la mano pelada, aves como la gallineta grande, la pava de monte, la paloma, víboras, como puede ser cruceras, ¿sí? Entre otras especies de seres vivos. Y obviamente que miles de microorganismos como bacterias y hongos que son muy importantes para el ecosistema, ¿sí? Bien. Después tenemos el bosque serrano, ¿sí? El bosque serrano es un ecosistema, un bosque que se ubica a las laderas de las sierras y lomadas de las serranías del país, ¿no? Y su vegetación es achaparrada. ¿Qué quiere decir que sea achaparrada? Que es baja, ¿sí? Que tienen muy poca altura, ¿sí? ¿Qué les permite tener poca altura? Bueno, protegerse del viento que hay en las alturas, y además es un método de adaptación para retener la poca agua que hay en el suelo, ¿sí? En los suelos de este tipo de, digamos que la tierra en este tipo de suelos no es muy fértil, ¿sí? Hay poca tierra y no tiende a ser muy nutritiva, como quien dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está formado por un suelo rocoso. Entonces, hay escasez de minerales y escasez de agua, por lo tanto hay que retener la mayor cantidad posible. Por lo tanto, tener un ser vivo de este tipo de altura me favorece de alguna manera, ¿verdad? Por eso las plantas son así, achaparradas, bajitas, ¿tá? Bien. Y a su vez también para soportar los grandes vientos. Dentro de la vegetación, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar árboles como canelón, coronilla, aruera, tala, espina de la cruz, chirca de monte, ¿tá? Podemos encontrar diferentes animales como el guasubirá, la yarará, el águila, el halconcito, ¿sí? Antes también teníamos habitando el puma, ¿sí? Pero bueno, actualmente ya no habita en nuestro país porque la urbanización y las actividades humanas hicieron que el puma, digamos, que migrara hacia otras partes, ¿verdad? Bien. Después tenemos el bosque de quebrada, ¿sí? Que el bosque de quebrada es un bosque nativo que crece en las quebradas. ¿Qué son las quebradas? Son valles, digamos que los espacios que hay entre grandes formaciones de rocas, ¿sí? Se encuentra más que nada en el norte del país y su vegetación tiende a ser con un aspecto selvático, ¿sí? ¿Por qué tiene un aspecto selvático? Porque el microclima que se genera allí favorece, digamos, el crecimiento de esas plantas, que crezcan de forma tupida, ¿tá? El microclima que se genera allí es gracias a que hay mucha humedad, hay poca luz solar y hay poco viento. Entonces eso va a generar que crezcan plantas más que nada de menor tamaño, ¿sí? De menor porte. Como por ejemplo son muy abundantes los helechos. Pero también tenemos otras plantas como los laureles, Francisco Álvarez, el pindó, las orquídeas, las plantas trepadoras, ¿sí?
Y entre los animales más abundantes que tenemos es el coendú, los gavilanes, el cuervo, el pirincho, el pájaro carpintero blanco, ¿sí? El cuello blanco. Bien. Después tenemos el bosque parque, ¿sí? El bosque parque, digamos que es un bosque que se encuentra entre el monte ribereño y la pradera. Este tiene la particularidad de estar formado por árboles dispersos, o sea que crecen de diferentes, no crecen de forma uniforme, ¿tá? Sino que crecen de forma desigual, de forma independiente, van creciendo en el litoral oeste del país. Más que nada, este tipo de ecosistema lo encontramos en el litoral oeste del país. Encontramos especies de vegetales como espinillos, encontramos algarrobas, molles, coronillas y talas. Entre los animales podemos encontrar pirinchos, pájaros carpinteros, podemos encontrar venteveos, zorzal, cardinal, azul, etc. ¿Sí? Entre otras. Bien. Después tenemos los bosques palmares, que como lo dice la palabra, está formado por palmeras, ¿sí? Especialmente las especies de las palmeras de Butiá, que tienen una importancia económica importante para el país porque las personas lo utilizan para hacer licores, utilizan el fruto del butiá para hacer licores y para venderlo, para las reservas de dulces. También utilizan, por ejemplo, las hojas de las palmeras para hacer tejidos, artesanías, entre otras cosas, ¿sí? Los bosques, estos bosques palmares los encontramos más que nada en Rocha, ¿sí? Y en las partes litorales oeste del país. Bien, después tenemos las serranías, ¿tá? Que digamos que es otro ecosistema, que las serranías es un ecosistema terrestre, que están situadas al norte del Río Negro y en la zona este del país, y se caracterizan por estar formados por un conjunto de cerros, ¿sí? Están unidos entre sí con forma redondeada o con forma de cresta, y que si yo los veo son como una línea de cerros, forman como estilo de cuchillo, ¿verdad? Posee una textura gruesa con un buen drenaje de agua, y bueno, también allí se genera un microambiente en lo que es la vegetación que hace que crezcan este tipo de arbustos con aspecto selvático, ¿tá? La vegetación que crece allí es la misma que encontramos en el monte serrano, ¿sí? Porque como dijimos anteriormente, el monte o el bosque serrano crece sobre las laderas de las sierras. Por lo tanto, en la serranía vamos a encontrar ese tipo de vegetación. Y también vamos a encontrar el mismo tipo de fauna que encontramos para el monte serrano. ¿Tá? Bien, eso sería entonces lo último que veríamos sobre los ecosistemas del Uruguay. Hasta aquí estaríamos terminando el video, espero que hayan entendido y cualquier cosa me preguntan.